Hola, ¿qué tal amigos? Gabriela, ¿cómo estás? Horacio, ¿Cómo andan? están? Bueno, Bienvenidos. estamos nuevamente en un nuevo programa de Cátedra al Aire, como lo hacemos todas las semanas. Y esta vez nos va a visitar alguien que viene del sindicalismo. Vamos a tener un referente sindical, se trata de Guillermo Quiroga, que hoy nos visita acá al programa. Y va a ser una entrevista con José María. Soy leyenda del rock. Y a dónde me lleva la vida, fueron producciones independientes nuestras. Todas las semanas, un programa especial dedicado a los más grandes de la música nacional. Soy leyenda del rock. Vamos para adelante, y el que le guste bien, que no, y si no te gusta, correte. Viernes, 22 horas. Repite domingo, 16 horas. Y los lunes, a las 19. Solo por Canal 12. Tu ciudad te ve tal como sos. Compartimos tus lugares y costumbres. Nos ves en nuestra señal. Te vas a buscar y te vas a encontrar, porque somos el canal de la ciudad y te vas a encontrar. Canal 12 TV, te ve tal como sos, te ve tal como sos. Be lonely once I was 7 years old. Algo que yo te dejé alguna vez. Sé que vos me amás. Será por mí, será por todo lo que fuimos. Sí, ella dijo no. Repetí la voz de un sonido, escuché. Bienvenidos a la nueva propuesta en la pantalla de Canal 12. Recibimos juntos a este nuevo programa, este nuevo proyecto que hemos dado en llamar Saludable. La palabra de los especialistas, unos consejos útiles que están relacionados con el deporte, también con la alimentación, con el cuidado personal. Saludable junto a todo el equipo de Canal 12. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendete. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo en cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Cátedra al Aire, ya arrancando el 2018, segundo programa de este nuevo ciclo.
un gusto estar con ustedes nuevamente. Han sido 2 años largos y tenemos el orgullo de haber iniciado este ciclo que esperemos llegue hasta diciembre nuevamente. 90 programas distintos el año pasado y ninguna repetición. Hoy estamos con un invitado de lujo, problemático, discutible, pero de lujo porque nos costó horrores tenerlo al referente de ATE, Guillermo Quiroga. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros, un placer. Bienvenido. No, gracias, muy amable, José María. Hemos estado el año pasado con las luchas de ATE tratando de que venga y bueno, hoy nos ha honrado con su presencia. Bueno, es un dirigente que atraviesa los avatares de la crisis que atraviesa el Estado y por lo tanto su dirigencia, ¿no? Son aguas batidas, ¿no? Y lo serán durante un tiempo más, así que es inexorable que uno sea polémico. En esas aguas no queda otra alternativa que gustar y no gustar, ¿no? Y en ese sentido, hacer un reportaje honesto y tratar de buscarle un lado distinto. Voy a empezar por una cosa que me pregunto yo y aprovecho a tenerte con nosotros, Guille. ¿Es ATE en todo el país y en la historia, no solo de Chubut, un gremio que es muy permisivo en el ingreso de personal del Estado? Digamos, no lo tiene como agenda de lucha el no ingreso a los efectos de estabilizar las plantas, sabiendo que la torta para distribuir es pequeña y que cada ingreso que entra es un pedacito más chico que hay que cortar. Soy claro, por ahí me enredé. Siento que en el ingreso masivo al Estado, ATE no ha sido un luchador de resistencia. ¿Eso es verdad? ¿Es injusto? ¿Cómo lo ves? Bueno, muy buena pregunta has hecho, porque hay un sector de la sociedad que dice que los trabajadores públicos no trabajan, que está llena la planta de personal, pero no se ve qué servicio brindan o no prestan verdaderamente funciones. Y realmente que son los gobiernos los que ingresan a una cierta cantidad de personal. En la década del 90 eran en Chubut 20.000 trabajadores, hoy tenemos 40.000. Y eso es un poco el problema que tenemos actualmente, ¿no? Con dificultades para el pago de la masa salarial. Pero ATE siempre ha, en todo el país, pedido una discusión con el gobierno, y aquí en Chubut tenemos la ley de paritarias, para discutir convenios colectivos. Y esos convenios colectivos, de algún modo, ordenan todas estas cuestiones y principalmente la que tiene que ver con el ingreso por concurso. Nosotros siempre lo pedimos. Lo que pasa es que el Estado ha hecho en los últimos años, o mejor dicho, quienes han gobernado, han hecho de esto un clientelismo político, pagar sus punteros. He escuchado muchísimas veces José María planteando eso, y desde esa mirada sí, uno cuestiona ese ingreso irrestricto, masivo, sin tener en cuenta las capacidades, la formación. O sea que a ATE le preocupa este tema, lo ha planteado. Sí, lo que pasa es que una vez que ya han ingresado, son trabajadores para nosotros, trabajadores en negro, que la mayoría de ellos vienen trabajando hace años, que ya han demostrado en la gran mayoría de los casos cumplir bien con su trabajo, con su labor, y al contrario, lo que están padeciendo es por ahí la inestabilidad laboral, más en estos tiempos, no cobrando las asignaciones familiares, la persecución laboral o el acoso laboral en virtud de esa precarización laboral, con salarios mínimos. Tenemos trabajadores de 2.000 pesos, de 3.000, de 4.000, muchos, tanto en la órbita. Planes sociales. Planes, becas, monotributistas, contrato de locación de servicio. Incluso trabajadores que hoy no tienen ninguna figura legal, están ahí, el contrato está ahí como en trámite, pero no hay nada que sustente, o por lo menos en lo jurídico haya algún tipo de relación, como para uno ir a reclamar, en el caso, como ayer había una movilización en Rawson por un trabajador con cierta discapacidad, o discapacidad diferente, como dicen algunos, capacidad diferente, pero lo cierto es que hace un año que no percibe salario, porque hubo algún problema en su momento de que no se renovaba, no se hacía el contrato, o su cargo se lo había llevado a alguien. Pero hace un año que trabaja y no cobra. De eso tenemos muchos casos y no sabemos si van a cobrar. Y
están como sin nada que los ate al Estado o tengan ellos la posibilidad de reclamar por su prestación. Guillermo, hoy en la provincia del Chubut, el ingreso en blanco de un trabajador que pasó por todo este desierto de la precarización, en general a veces años, ¿no? La mayoría pasa por años de precarización hasta lograr su efectivización, no sé si la palabra es efectivización, pero para finalmente ingresar en forma normal al Estado. Hoy, ¿cuánto gana una persona que recién ingresa en blanco al Estado? Un portero de escuela, un administrativo de bolsillo, ¿cuánto es? 10.000 pesos. Puede haber, en el caso de Transitoria, 9.000 pesos. Transitoria es una figura que podríamos decir también de planta temporaria, pero que no tiene el mismo derecho que el personal mensualizado en planta temporaria. Para el Estado, el personal mensualizado está como en la planta del Estado, en cambio de Transitoria por ahí puede ser que en cualquier momento se prescinda de sus servicios. Ahí hay una diferencia salarial, porque el mensualizado está de acuerdo al escalafón, percibe el salario de acuerdo a la categoría en su escalafón, en su carrera. En cambio, la Transitoria son los salarios que en algún momento han percibido los trabajadores por un contrato de locación o de servicio de obra, y luego cuando salió la ley en uno de los gobiernos, el segundo gobierno de Mario Das Neves, se trató de blanquear a toda esa gran cantidad de trabajadores con esta planta pseudo estable, para llamarlo de alguna manera, de Transitoria, pero quedaron con los sueldos que tenían en el contrato. Así que como el contrato se fijaban montos de acuerdo al gusto del funcionario, hay una gran masa de trabajadores que tienen salarios diferenciados, pero que han quedado en eso. O por hacer cosas diferentes. Pero digamos, puede darse que dos choferes pertenezcan a dos historias laborales distintas. Exacto. Y ganen distinto. Exacto, sí, eso es común, enfermeros, médicos, en la administración pública en general, de acuerdo, no importa la función que esté prestando. Todos ganan distinto. Sí, un médico puede estar percibiendo un salario parecido al de un enfermero y otro, cobrando de acuerdo a la categoría y porque está en planta, y de acuerdo a la antigüedad mucho más. O sea, estamos frente, humildemente lo pienso yo, desde un berenjenal de subcategorías y de condiciones, digamos, un laberinto laboral, ¿no? Es un caos. Imagínense para un trabajador joven de 22, 24 años que ingresa y quiere conocer sus derechos y cómo funciona. Esto es imposible, digamos, ¿no? Por eso nosotros criticábamos tanto esto que el gobierno llamó el censo, para conocer la información y que fuera el trabajador el que llenara ese formulario, esa suerte de declaración jurada. Por eso nosotros decíamos que era una declaración jurada online y no un censo verdaderamente. El trabajador por lo general carece de cierta información. Por ejemplo, hay trabajadores que no saben cuál es su categoría de revista, aunque vos o muchos creamos que cada uno tiene que saber realmente su situación laboral. Bueno, lo cierto es que no es así. Por esto que decíamos de la escasa formación de quien ingresa. Y, por ejemplo, se preguntaba en algunos casos donde no hay convenio colectivo, el número de convenio colectivo en el que están inmersos, digamos. Bajo qué convenio colectivo se rige ese trabajador. Bueno, esa información no la tiene, el trabajador no tiene por qué saberla tampoco, por esto de la historia de cada trabajador, ¿no? Ingresa en una condición de plan, luego una beca, después una transitoria, pero por lo general no se lo notifica del cambio de situación. Entonces, bueno, no es algo tan fácil de comprender. Es fuerte lo que estás diciendo para el que está fuera del mundillo de ustedes. Si no saben los funcionarios, si no saben ellos, si no sabe la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Personal, ¿por qué lo va a saber el trabajador? ¿Vos sentís que hubo una constante en los últimos 20 años de esta filosofía de administrar los recursos humanos en el Estado, o hay momentos, hay ciclos distintos, buenos y malos? No en el haber, sino en la filosofía de administración de los recursos humanos. No, lamentablemente, aunque uno discrepa de los gobiernos militares, justamente donde había un mayor orden, prolijidad, había concursos, o por lo general si alguien ingresaba al poco tiempo se concursaba el cargo.
bueno, existió ahí, digamos. Luego igual era una sociedad mucho más ordenada, más allá del gobierno que fuera, hace 40 años, ¿no? Con la democracia empezó a haber problemas en todos los ámbitos de la sociedad y en la administración pública, obviamente, para hacer esto que decíamos. Cada vez fue peor. Sí. ¿Y eso me suena que los municipios es aún peor la situación, o no? Sí, mucho más descalabrada, existe mucha más precarización laboral, bajos sueldos, existe lo que es el trabajo día a día, ¿no? Te contrato por un día, o por 3 días, o semanal. Bueno, hay figuras precarias aún peores y la mayor cantidad del personal está en esa situación. En proporción hay más trabajadores en negro que en blanco. Guillermo, ¿cuántos más o menos aproximadamente sindicatos están con presencia dentro del Estado? ¿Representan a uno o al otro adentro del Estado? ¿Sabés más o menos? Sí, aproximadamente 10. ¿Quiénes podrías mencionar? Sí, bueno, ATECH, Citraed, APEL. ¿Quién sería? APEL es el sindicato de los empleados legislativos, Citrajuch, que es el de los judiciales, APICIS, que son los trabajadores de la obra social, CEROS, el SOYAP, sindicato también de trabajadores provinciales, ATSA, de la sanidad, UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, y Cetravich, sindicato de los viales. Y después tenés algunos sindicatos de municipales, ¿no? Que también... Después están, sí, en cada municipio puede llamarse EMA, bueno, de acuerdo a... Hay otros sindicatos. Sí, en Rawson es EMA, en Esquel, SOEM, son sindicatos municipales. O sea que estamos hablando de un universo de al menos 10 actores sindicales para el Estado. ¿Qué pasa que no funciona el frente de gremios estatales? ¿Por qué estos 10 no pueden tener un encuentro mensual o bimestral que empiece a articular filosofías, aunque no sean luchas específicas, capacitaciones, ayudas mutuas en distintas cosas? ¿Hay demasiadas diferencias personales o es política o es histórico que cada uno busca trabajar en su... ¿Por qué está tan fragmentado esto? Bueno, es interesante porque vos lo estás viendo fragmentado, por ahí no es tan así ahora. Ahora ha cambiado en los últimos tiempos. Es verdad que en la década del 90 el Frente de Gremios Estatales funcionaba, por lo menos para la lucha, para encontrarse en la calle. Luego, ya del 2000 para acá, a partir de la conformación de lo que es la CTA de los trabajadores, luego la CTA autónoma a nivel nacional, se fragmentó mucho, es verdad, las centrales, eso nos fue distanciando. Durante la época del kirchnerismo, la CTA de los trabajadores, bueno, ideológicamente apoyaba al gobierno, eso también, si había un sindicato que luchaba, seguía luchando por los derechos. Cuando el sindicato está a favor de la patronal, digamos, claro, sea el turno que sea, digamos. Claro, eso nos diferencia mucho. No es el mismo Moyano en la década del 90, claro, con una central y luego durante el gobierno del kirchnerismo y luego rompe, y luego se alía el macrismo y ahora rompe, ¿no? Toda esa dinámica. Bueno, realmente nos complicó mucho. Hay sindicatos que son oficialistas, no voy a decir quiénes, ya algunos saben. Pero aunque uno sea súper oficialista y otros opositores, hay también otras agendas que no son solo la lucha de enfrentar a los gobiernos, que tienen que ver con capacitaciones, tienen que ver con las obras sociales, con la jubilación, digamos. Hay que a veces aprender a cooperar y competir a la vez en el mismo momento. Eso nos cuesta mucho. Si cooperamos somos aliados y si competimos somos enemigos, digamos. Ambas cosas a la vez es como... Y sí, eso pasa. Y es lógico, cada sindicato quiere crecer y si tenemos el mismo ámbito de actuación, claro, y de competencia, bueno, vamos y pujamos por tener más afiliados, por tener mayor peso en las decisiones. Sí, hay espacios donde por ahí con aquellos que tenemos grandes diferencias, por ahí podemos trabajar. Por ejemplo, en el ámbito paritario es donde por ahí nos encontramos y nos hemos reunido para plantear algún tipo de estrategia, objetivos comunes. Pero bueno, todo el mundo opera, el gobierno opera y bueno, hay sindicatos con dirigentes que por ahí bueno, rápidamente reculan, por decirlo de algún modo, y empiezan por ahí a negociar otras cosas. Y bueno, nosotros somos y hemos demostrado siempre ser un sindicato autónomo,
Y por eso mismo, como vos dijiste, a veces generamos bronca en la sociedad en general, cuando uno se mueve en las calles, corta una calle o hasta una ruta. Nuestro modelo sindical es muy diferente al de otros. Por lo tanto... Tengo que hacerte 2 preguntas porque me quedan 5 minutos. Viste, que decía que íbamos a tener poco tiempo para hablar. Ya lo vamos a profundizar y va a ser un placer volver a invitarte. Hay 2 cosas. Una sobre los cambios tecnológicos que se vienen. Se va informatizando todo lentamente, los formularios, los trámites, las gestiones, las cargas de declaraciones juradas, pedir turnos en los hospitales, etc. ¿ATE ve bien la incorporación tecnológica del Estado, la modernización del Estado? ¿Lo ve como una amenaza para sus trabajadores, para la cantidad de gente que se necesita? ¿Cómo la llevas con esto de un futuro cada vez más virtual y con menos necesidad de personal? ¿Ustedes le preocupa? ¿Son abiertos a esto? Sí, yo creo que no es mala la tecnología, la modernización del Estado. El tema es cómo se encara. Igualmente creo que estamos lejos de que, por lo menos en Chubut, que se modernice tanto que tenga que prescindirse del personal administrativo de la Administración Pública Central. Que esos serían los que estarían más en riesgo, porque alguien para limpiar una escuela no lo puede hacer un robot, un médico, una enfermera, ¿no? O sea, hay determinadas cuestiones que no van a poder ser reemplazados del personal. Pero no, para nada. Lo que a uno le preocupa cuando habla de modernización, que a veces es la excusa para hacer algunos cambios. Salariales, digamos, no funcionales. No, son cambios que tienen que ver con que realmente a veces quieren echar a determinada cantidad de gente y lo usan como un pretexto o para hacer algún negocio transitorio. La verdad, la modernización no llegó al gobierno. En la década del 90 ya se hablaba de muchas cosas que al final no se terminaron de implementar. Otra cosa para cerrar, la última, y el próximo programa avanzamos. ¿Qué pasa con la productividad? Espera. Malas palabras. Para los sindicalistas la productividad es mala palabra porque dicen por qué no le preguntan al otro, por qué no le controlan al otro, por qué empiezan con nosotros, que ganamos 15, que ganamos 20. Pero en algún momento hay que empezar a pensar si los plus de estímulo al que hace las cosas mejor son viables o son solo castigos. Digamos, hoy está en discusión el presentismo en el docente, pero... Porque es un castigo. Pero hay que pagarle lo mismo al que faltó todo el año y al otro, ¿no? No, hay que pagarle bien. Bien, hay que pagarle a todos. Pero ¿qué pasa con la productividad? ¿Hay alguna agenda? ¿Están negados a ese debate? ¿Da lo mismo cualquier empleado público? ¿Hay que protegerlos a todos? Ahí no está viejo el sindicalismo, digamos, no está como amparando demasiado a los malos en detrimento de los que hacen un compromiso con el Estado muy grande. Hay muchos trabajadores que dejan muchísimo por el Estado. Y acá en el gremio generales valen todos igual, digamos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo pensás? Bueno, vos mezclaste 2 temas. Ver, una cosa, vos dijiste productividad y dijiste presentismo, que son 2 cosas totalmente diferentes, ¿no? Claro. Sí. Productividad, hubo un sistema de pago salarial al personal médico en el segundo periodo del gobierno de Mario de Neves, que nosotros con mucha lucha destruimos eso que llamaba el programa de calidad. Es decir, el médico debía recibir a cierta cantidad de pacientes en una cierta cantidad de tiempo, se le pagaba la mayoría de los conceptos en negro, estaba en negro ese profesional y nosotros rompimos con eso. Ahí se crea el convenio colectivo de trabajo, todo lo que es la carrera del profesional y también del resto del personal sanitario, pero se usaba de alguna forma como apriete, ¿no? De alguna forma, porque es verdad que muchos médicos no van a trabajar, trabajan en el sector privado. Y bueno, y ahí es donde yo le doy la razón que tiene que haber determinados mecanismos para que aquellos que tienen cierta libertad, que no es ni la mucama, a veces se les controla el ingreso y el egreso, pero al personal médico no se le controla el ingreso y egreso. No hay planilla de asistencia, es más, a veces lo cubren las propias enfermeras, el director del hospital no quiere conflicto corporativo. Entonces atiende 3 personas, si es que lo atiende, y se va a su consultorio privado. ¿Cómo es que al final termina percibiendo un salario enorme? Porque el convenio colectivo le generó un ingreso mucho mayor que el que percibía en el 2012, cuando estaba bajo ese régimen
de que debía recibir a cierta cantidad de pacientes, ¿no? Confeccionar cierto informe, trabajar cierta cantidad de horas y se le pagaba una cifra que podía ser mayor o menor, de acuerdo a ese sistema. ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta que Cátedra al Aire no puede ponerlo a Guillermo Quiroga en un solo programa, porque la agenda es muy grande y muy inmensa y necesitamos profundizar en estos temas. Guillermo, voy a invitarte y a la comisión directiva de ATE, a tus compañeros, porque cada tema es un programa, evidentemente, ¿no? Es muy complejo, es muy interesante. Yo quiero que cerremos este programa contando, que nos cuentes en un minuto qué se viene, por qué lucha ATE en marzo, qué quieren hacer, hacia dónde van. Bueno, luchamos, siempre estamos luchando, pero ya iniciamos medidas de fuerza, retención de servicios, por el no pago de salarios, porque además el cronograma de pago se fijó de una forma muy tardía, con un esquema que nosotros no compartimos, donde incluso los jubilados van a cobrar tarde, algunos hasta el día 23, y no importa la cifra que perciban. Cuando vos sos jubilado, estás enfermo, seguramente mucho de ese salario se destina en estudios médicos y medicamentos. Eso, por un lado. Escala salarial distinta. Por rangos, se paga por rangos. Por rangos. Nosotros creemos que podrían haberse pagado el día 9, si era el día 9 que recién ingresaba cierta cantidad de dinero. Yo creo que ya tienen el gobierno de la provincia algo. Podrían empezar a pagar el 5, algunos. Pero, ¿por qué tienen que esperar algunos recién el 16 o el 23? El 23 es muchísimos días. Por lo tanto, se podría haber pagado el 70% del primer rango, el 30% del segundo. Eje de la lucha. ¿Y el segundo? Paritarias salariales, hace un año que no tenemos, sigue habiendo inflación. ¿Qué reclamaste? Un aumento salarial y pase a planta. Queremos estabilidad, hay muchísimos trabajadores precarizados. Hemos firmado acuerdos con el gobierno el año pasado que no cumplieron, que es en el sector de salud, auxiliares, también administración pública central. Discusión del convenio colectivo para que no hayan este tipo de cosas que uno ve, ingreso irrestricto, un trabajador que ingresa a una categoría se jubila con la misma categoría. Creo que hay mucho por discutir. La ley de paritaria sigue vigente y la ley de paritaria obliga al gobierno a discutir convenios colectivos que van a mejorar no solamente la situación salarial y estabilidad laboral para los trabajadores, sino también al Estado le va a acomodar muchas cosas. Amigos, Guillermo, ¿volvés? Sí, pero vamos a tener ahora uno o dos temas nada más. Bueno, uno o dos temas nada más. Gracias, espero les haya gustado. La polémica sigue, va a ser un año intenso con ATE y los trabajadores estatales. Nos vemos la semana que viene.